¿Por qué me dejaste si eras importante para mí? ¿Por qué me dejaste si cuidé de ti y me esmeré? Porque todo lo tenías. ¿Por qué me dejaste si cuando te hirieron y lloraste, lloré contigo? ¿Por qué me dejaste? Si cuando te sentiste solo, te abracé y te dije, estoy contigo. ¿Por qué me dejaste? Si al alejarte de mí, a ti mismo te hiciste daño. ¿Por qué me dejaste? Vamos por favor a Jeremías capítulo 2. Jeremías 2, versículo 1. Jeremías capítulo 2, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, malvenía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto para que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí hubo hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Pensemos en el versículo 1, 2 también. Dice versículo 2, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. ¿Saben? Estaba pensando en Israel. La mayor parte del tiempo de Israel, el desierto, fue rebeldía. Ustedes, si piensan en momentos de rebeldía del pueblo de Israel en el desierto, ustedes surgirán por su cabeza varias oportunidades. Una de ellas, cuando Moisés bajó de recibir la ley, ellos estaban ya adorando un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan en otra ocasión cómo se abrió la tierra y tragó a varios de ellos, a familias de ellos? Como cuando aparecieron las serpientes ardientes por causa del pecado de ellos y murieron muchos. Y muchas otras oportunidades en que ellos fueron rebeldes, en que ellos murmuraban y decían, ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés, a morir en el desierto? Entonces pensaba yo, ¿de qué tiempo está hablando ahí cuando dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud? Y estaba pensando en Éxodo capítulo 19, antes de recibir la ley, Moisés confronta al pueblo y dice, Dios quiere que ustedes estén consagrados a él. Usted lo puede estudiar luego, Éxodo 19. Ustedes, Dios habló y les dijo a ellos que ustedes deben ser un pueblo especial. Le dijo Dios al pueblo de Israel y ellos contestaron, así lo haremos, así lo haremos. Y también cuando ellos pasan el Mar Rojo,
¿Se acuerdan que todos pasan el Mar Rojo y ven cómo Dios los salva de los egipcios? Allí en Éxodo capítulo 15, un versículo, les voy a decir un versículo que lo cantaron todos, incluyendo Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras. Allí en Éxodo capítulo 15, voy a buscarlo, no tienen que buscarlo, tranquilos, yo lo busco y lo leo, pero es una canción que elevó el pueblo completo, todo Israel cantándole a Dios. Yo decía, qué maravilla que hubieran sido siempre así. 15:2 dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová, versículo 2, es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. ¿Quién está cantando esto? Israel. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enaltecerá. Enalteceré, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón. Y miren, dice el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esto lo dijo Israel a Dios. Entonces, cuando pensaba aquí en el versículo 2, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Pensé en momentos así del pueblo de Israel con Dios. Pero pensando en nosotros, quiero que recordemos cuando llegó el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Cuando por primera vez nos hablaron y nuestros ojos espirituales se abrieron. Cómo anhelábamos leer la palabra de Dios, cómo anhelábamos estar en todas las reuniones, cómo si pedían que si sirviera en algo, ayudar en algo, estábamos completamente dispuestos. Cómo era ese primer amor hacia Dios. Me he acordado de ti y interesante es que Dios recuerda esos momentos, que Dios aprecia esos momentos que hemos tenido de enamoramiento hacia Él, de apasionamiento hacia Él que nos salvó. Me he acordado de ti. El versículo 5 dice, así dijo Jehová. Y mire, pasan tres cosas en el versículo 5. Primera, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué maldad? Segunda, se alejaron de mí. Y tercera, se fueron tras la vanidad. ¿En qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Yo estaba pensando, sin que cerremos la cita de Jeremías 2, en Isaías capítulo 5. Isaías 5. Ahí versículo 1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Y está hablando aquí en tipo, en símbolo, cuando está hablando de la viña, está hablando de Israel, Dios y su pueblo. Dios tiene una relación especial con su pueblo.
una relación especial. Y usted lo ve en el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y mire lo que le hizo a la viña en el versículo 2. La había cercado, le había despedregado, le había plantado de vidas escogidas, había edificado en medio de ella una torre y en medio de ella hecho un lagar. Todo eso habla del cuidado de Dios a su pueblo, cómo lo sembró en Israel, cómo alrededor de ellos colocó paz, cómo les administró según las necesidades a su pueblo Israel para que prosperaran en el camino de Dios, cómo les proveyó de profetas, cómo les dio hombres de Dios que les hablaron, cómo hizo todo un medio para que espiritualmente fueran fuertes y tuvieran fruto, pero en lugar de eso eligieron el pecado. Y tanto es el esmero de Dios por su pueblo, que termina diciendo el versículo 4, ¿qué más? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? Y cuando pensamos en esa relación especial de Dios con el pueblo de Israel, también podemos pensar en la relación de Dios con nosotros, su pueblo, su iglesia. Y si pensamos individualmente sobre la relación de Dios con nosotros, cómo nos ha cuidado Dios, cómo pensemos, cómo ha provisto, si pensamos aún en este año, en medio de lo que hemos estado viviendo a nivel mundial, cómo Dios ha estado proveyéndonos a cada familia en particular, cómo Dios ha estado cuidando de nosotros, cómo Dios ha estado alimentándonos tanto física como espiritualmente. Y como hoy estamos de pie es porque Él nos ha sostenido. Y también hoy podría Él decir de nosotros, ¿qué más puedo hacer yo por ti? Lo he hecho todo. No se queda Dios con nada. Utiliza todos los elementos para que nosotros espiritualmente podamos estar bien. ¿Qué más puedo hacer por ti? Puede preguntar Dios a nosotros hoy. Y volviendo a Jeremías 2, por eso Dios pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan misericordioso, Dios ha sido tan maravilloso, que Dios ha hecho todo lo necesario para que nosotros estemos bien. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Y en segundo lugar, allí en el mismo versículo 5, que se alejaron de mí. Se alejaron de mí. Podemos estar aún dentro del pueblo de Dios, como Israel seguía perteneciendo al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero aún así sus corazones estaban lejos de él. Eran su pueblo, pero el corazón de ellos estaba lejos. ¿Pasará eso hoy? ¿Pasará eso que alguien puede ser parte del pueblo de Dios y su corazón esté lejos de él? Juzguen ustedes. Y ahí mismo el versículo 5 dice, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Cuando nosotros estamos, por así decirlo, enfriándonos, distanciándonos, alejándonos de Dios, no solamente es un alejarse de Dios, sino que eso implica que me estoy acercando a algo que no es de Dios. Si mi corazón se está enfriando con Dios, es porque se está entusiasmando con otro que no es Dios. Sucede lo uno a la par de lo otro y sucede lo uno por causa de lo otro. Si me alejo de Dios es porque me estoy entusiasmando con otro que no es Dios. Allí en el versículo 6
Dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habrá hombre? Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y si ustedes miran, hay una misma pregunta que Dios quisiera que hubiera en Israel. La pregunta es, versículo 6 y versículo 8, ¿dónde está Jehová? Porque Él está juzgando, Dios juzga el hecho de que no hayan preguntado, ¿dónde está Jehová? Porque ese ¿dónde está Jehová? Es la expresión de ese deseo de aprender de Él. Es la expresión del anhelo de ver a Dios en mi vida. Es el anhelo de corazones hambrientos de Él. Ese ¿dónde está Jehová? Es contrario a Adán y Eva escondiéndose de Dios. Más bien es ir al encuentro de Dios. Se expresa en la delicia de orar. Se expresa en la delicia que sentimos cuando escuchamos su palabra. Cuando abrimos la Biblia, no la abrimos por un compromiso, porque es que tengo que hacerlo o porque me van a preguntar si lo hice, sino porque hay una pasión en mi corazón cuando abro esa palabra, porque es encontrarme con Él. Eso no estaba sucediendo con el pueblo de Israel. No había ese anhelo de Dios, no había ese deseo de Dios, no había esa sed de Dios. Sin abandonar la cita de Jeremías 2 en el Salmo 63. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos estar perdiendo ese anhelo que debería haber en nosotros de Dios? Ya no leemos su palabra, ya solamente la tocamos cuando hay reuniones. A veces ni queremos estar en las reuniones porque simplemente no me nace. Y tantas otras cosas así pueden pasar, donde llegamos al punto que llegó el pueblo de Israel y que Dios juzgó que no preguntaban dónde está Jehová. Salmo 63 es la experiencia de David. Versículo 1, Dios mío eres tú. Y dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Si ven ahí, eso es lo que Dios no veía en su pueblo, lo que había aquí en el corazón de David. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Lo triste, mis amados hermanos, es que esto mismo que juzgó Dios a Israel puede ser la vivencia de muchos en el pueblo de Dios hoy. Lo triste es que esté pasando conmigo. Es que me olvide de lo que ha hecho Dios, de cómo me tomó de la mano, de cómo ha estado conmigo en el camino, de cómo ha limpiado mis lágrimas, de cómo me ha rescatado de la condenación y del fuego eterno, de cómo me ha rescatado de una vida sin esperanza, de una vida sin sentido. Y me olvide de todo eso y mi corazón se enfríe con Él y ya no quiera y ya no tenga este anhelo y esta sed de Él, de que habla aquí el versículo 1 del Salmo 63. ¿Cómo debiera ser cuando yo abro la Biblia? ¿Qué debiera de sentir? ¿Lo hago por compromiso? ¿Lo hago por deber? ¿O no lo hago? ¿O lo estoy haciendo? Y cuando abro su palabra o escucho su palabra, hay
un ardor, una llamita ardiendo en mi corazón por él. Tenemos que analizar esto delante de Dios. Preciso, este mensaje que Dios envía es para esto, para confrontarnos cómo estamos en relación a él. En Jeremías 2, versículo 9, dice: por tanto, contenderé, llamaré a litigios, la idea, como llamar a juicio. Versículo 9, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Y la respuesta va a ser no, ninguna nación lo había hecho. Pero sigue diciendo, sin embargo, mi pueblo ha cambiado, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, dice, horrorizaos, desolaos en gran manera, dice el Señor. Cuánto dolor había en Dios expresado aquí en esos versículos con relación a su pueblo, y cuánto dolor puede haber hoy por corazones fríos, por corazones que se olvidan de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros, por corazones que paso a paso se acercan a lo que no aprovecha y se olvidan del Dios que les ama, del Dios que les dio la vida, del Dios que se levantó y rompió las ligaduras de muerte que había sobre ellos. Cuánto dolor habrá hoy en el corazón de Dios. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Y escuchen, ¿cuáles son esos dos males? Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y miren por qué le dejaron. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Está hablando de una fuente que brota agua viva, limpia, agua que da vida, en comparación de una cisterna, de un hueco allí en la tierra que cuando llovía retenía agua, pero y lo que mejor podían encontrar en ella era agua turbia. Pero además de esto, esta cisterna estaba rota, de manera que quien iba a buscar agua en ella no la iba a encontrar. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cómo aplicar esto a mi vida hoy? Cuando dejo la comunión con Dios, cuando dejo los caminos de Dios por una persona en particular, pasa con los que buscan en una persona afecto, amor, cariño, y por estar con esa persona y abrazar ese cariño supuesto, ese afecto supuesto, real y todo eso, se abandonan los principios de Dios, se deja la fuente de agua viva para ir a cisternas rotas que no retienen agua. La cisterna rota puede ser una persona, la cisterna rota puede ser el deporte, esa cisterna rota puede ser la apariencia física, la cisterna rota puede ser el trabajo. Tú estás tan vacío, tú estás tan solo, pero te sientes tan pleno en tu trabajo, te sientes tan pleno con tu equipo de trabajo, con el lugar, con la autoridad que tienes. Y eso ha reemplazado esa comunión que debe haber con tu Dios. ¿Cuántas cosas hoy pueden ser cisternas rotas? Y Dios dice que esto es malo. Dos males ha hecho mi pueblo. Lo malo no es sentirse bien en el trabajo, no, eso no es malo. Lo malo es cuando ese sentirse bien, útil, sentirse amado o como usted quiera, deja de lado a Dios.
deja de lado, deja en segundo, en tercer, en cuarto lugar a Dios. Y de primero eso, que es la cisterna rota. Esa persona, esa cosa, ese trabajo, ese deporte, eso llega a ocupar el lugar de Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y miren, versículo 14, es Israel siervo, es esclavo, porque ha venido a ser presa. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Dice el versículo 17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? El dejar al Señor tiene consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? No lo sabemos exactamente, pero serán negativas para tu vida si tú eres parte del pueblo de Dios. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Versículo 19. Por favor, leámoslo todos. Mírelo, es Dios. Deje que ese versículo toque el corazón suyo. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará. Dios no tendrá que hacer nada, solo permitir que el daño llegue, el daño que yo mismo busqué cuando le dejé a él. Cuando tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Hay dos cosas que representan lo malo, las consecuencias de dejar a Dios, y es que es malo y que es amargo. Dejar a Dios. Miren, no puede ser que alguien esté asistiendo a la iglesia, a las reuniones, y ya haya dejado a Dios. Porque le dejamos desde que le dejamos en el corazón. Después se expresará en una manera física. Terminaré por dejar de congregarme. Terminaré por muchas cosas. Pero inicialmente el alejarme de Dios comienza en el corazón. Y se expresa en que Él ha dejado de ser el primero en mi vida. Cuando pensamos en el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Podemos aplicarlo a la vida de los creyentes, porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Así que el hijo pródigo, el hijo le pide al padre que le dé la herencia, él se va, la malgasta viviendo perdidamente, se va de la casa del padre pensando que ya no tiene que rendir más cuentas, que la autoridad de su propia vida le pertenece a él mismo, que él tiene por qué autogobernarse, autodirigirse y que no necesita sujetarse a nadie para disfrutar la vida y vivirla. Y se va lejos y vive la vida perdidamente. Cuando todo lo malgasta, porque la vida se va, la salud, el dinero, todo se va. Queda este hombre en bancarrota, no tiene para qué, con qué alimentarse. Llega a los peores momentos de su vida, porque los judíos mismos tenían como inmundos los cerdos, y él llegó a cuidar cerdos, y no solamente a cuidarlos, a desear alimentarse de lo que ellos comían. Esto nos da a entender de qué manera, lejos de Dios, nuestra vida se va degradando, se va extinguiendo
y llegamos a las cosas más bajas que podemos experimentar, a lo más doloroso, a lo más vil que podamos experimentar. Ahí podemos llegar. Pero lo más hermoso es y grandioso en medio de todo ese desastre es que si soy hijo de Dios, no dejaré de serlo jamás. Porque esa relación tiene como base la obra de Cristo. Pero consecuencias sufrió este joven allí, viviendo lejos de la casa del Padre. Hasta que un día levantó su mirada y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se lo diré a mi padre. Y regresó. Porque no hay mejor lugar que estar en la casa del Padre. Si pudiéramos entrevistar a este joven de quien habla la Escritura y preguntarle si lo volvería a hacer, si volvería a irse de la casa de su padre, con toda seguridad escucharemos: jamás, ni lo piense, ni lo dudo, permaneceré para siempre en la casa de mi Padre, porque no hay mejor lugar donde estar. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Cómo estás en relación con Dios? ¿Qué está pasando hoy en tu corazón? ¿Realmente hay ese anhelo, ese deseo de Dios? ¿Realmente arde tu corazón cuando se abre la palabra de Él? ¿Realmente deseas orar o ya no te importa? Es hora de que levantes la mirada si te has alejado de Él y digas: Señor, perdóname. Porque no hay mejor lugar que estar sino contigo, a tu lado, por siempre, por la eternidad. Demos gracias. Dios, gracias por tu palabra preciosa, por tu palabra que despierta, por tu palabra que confronta, por tu palabra que nos dice dónde estamos. Y queremos pedir tu ayuda, Señor, para jamás, jamás alejarnos de ti. Pero si en alguna manera estamos fríos en nuestra relación contigo, nos hemos distanciado de ti, nos hemos alejado de ti, Señor, perdónanos. Y queremos regresar hoy mismo a comunión contigo. Señor, de alguna manera, si es posible, a través de esta oración, queremos darte un abrazo y queremos decirte que lo más importante en la vida eres tú, que no hay nadie más grande que tú, y te agradecemos por estar en nuestra vida y porque formamos parte de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.